a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Miren, les voy a compartir cómo hice yo este caldito de res, que la verdad queda muy delicioso, muy rico. Sobre todo ahorita que ya se está sintiendo bastante el frío. ¿Quieren saber cómo lo hice? Vengan, acompáñenme. Miren, voy a ocupar 1 kilo de chamberete, que esta carne yo la voy a cocer aparte de las verduras. Lo voy a cocer con un pedazo de cebolla, con 2 ajos y 2 cubos de costilla de nor. Miren, viene siendo este. Este es el que yo le voy a poner porque le da muy rico sabor al caldo de res. Le vamos a agregar 1 litro de agua. Eso es lo que yo siempre le pongo. No requiere más agua. Miren, yo a la carne siempre le pongo un aproximado de 40 minutos. Y la verdad es que con eso queda súper blandita y muy suavecita. Miren, ya se me andaba olvidando. Esto también se lo pongo a la carne, lo pongo a cocer junto con la carne. Son tuétanos, son huesitos con tuétano. Para la verdura yo voy a ocupar 2 zanahorias, 1 tomate, 3 papas pues de tamaño regular, 2 elotes, 1 calabaza, un pedazo de cilantro, de repollo, un cacho de cilantro, viene siendo como la mitad de una rama, y una varita de apio. La verdura es a su gusto, o sea, ustedes le pueden poner lo que quieran de verdura. Pero a mí se me hace que esas verduras que le vamos a poner, pues le da muy buen sabor. Y luego le vamos a agregar sal al gusto, la vamos a poner a cocer aparte que la carne, sal al gusto, y pues ya no le pongo ningún condimento porque pues la carne ya tiene dos cuadros de costilla. Miren, aquí ya tengo lo que es la verdura, la corté en pedazos y pues ya está hirviendo casi. También le vamos a agregar media taza de arroz. Este arroz ya lo tengo lavado. Nada más le pongo media taza porque si no se hace como muy masudo, o sea, como que se espesa mucho después. Con media taza se me hace bien. Miren, aquí ya la verdura ya está lista. La carne también ya está lista. Ahora lo que yo voy a hacer es vaciar la carne aquí. Miren, yo cozo o sea, las dos, la verdura y la carne la cozo aparte porque después se hace muy aguada la verdura. Porque como yo cozo la carne a presión, por eso no le pongo la verdura ahí, porque las papas se deshacen, todo se deshace. Aparte que no cabe, la verdad, también. Porque así como yo sí hago bastante, porque somos muchos aquí en mi casa, pues entonces tengo que hacer bastante comida y pues no me cabe en esa ollita tan chiquita. A esto sí le falta sal. Le vamos a poner una poquita, nomás para darle un poquito más de sabor, porque nomás le pusimos 2 cuadros de pollo, de costilla. Miren, este caldito está bien rico. Y luego ahorita está haciendo frío aquí, así que con un caldito de res viene súper bien. Miren, les voy a mostrar lo suavecita que queda la carne cocida así, o sea, se deshace bien fácil, no queda nada dura. Así, con ese tiempo que le damos de cocción, queda perfecta. Y pues aquí ya tiene su elote, su verdura, ya combinados los sabores de la verdura con la carne, queda un caldo súper rico. Bueno amigos, pues eso fue todo en este video. Les agradezco mucho que me hayan acompañado una vez más, y pues aquí nos estamos viendo muy pronto en una siguiente receta. Gracias, bye.